La palabra diagnóstico tiene un origen en el griego y tiene que ver con el sentido de ser capaz de discernir. En aquel tiempo, nada tenía que ver con el mundo médico, dicha palabra. Estaba más dirigida a la capacidad de reconocer. Es hasta la llegada del Renacimiento que se asociará al sentido de entender la causa de las enfermedades. De esta forma, diagnóstico y pronóstico deberían estudiarse juntos, más allá de la medicina o del conocimiento de los aspectos de la salud y también de la psicología. El estudio puede hacerse desde la perspectiva del lenguaje. Diagnóstico y pronóstico son palabras finalmente relacionadas. Ambos conceptos, diagnóstico y pronóstico, tienen la misma raíz, del verbo noisen, del griego que significa conocer. Es así que pronóstico tiene el prefijo pro, el cual significa antes de. De esta manera, y en un sentido etimológico, tiene el sentido de conocer con antelación, mientras que el prefijo dia tiene el significado de diferencia, teniendo como sentido conocer diferenciado o conocer estableciendo las diferencias. Entonces, mientras diagnóstico significaría conocer estableciendo diferencias, pronóstico es conocer con antelación, es decir, conocer antes de. Es así que ambos tienen la misma acción de conocer o saber, el cual puede extenderse a comprender y entender. Tendríamos que ambos verbos son acciones de una situación humana, de asirse de una información que sirve para hacer algo o que hace algo. Al apropiarse de ellos, la medicina del siglo V a.C. los vuelve términos técnicos. De esta manera, cuando se aplican al conocimiento del enfermo o paciente, se hace referencia a que primero, el médico tenía que saber cuál era la enfermedad del paciente y segundo, si se iba a curar o morir. Es decir, primero hay que comprender qué tiene el paciente y segundo, cómo va a evolucionar. Nos topamos con dos situaciones, el conocimiento del sujeto y el conocimiento de la enfermedad. Dicho conocimiento del sujeto debe de ser amplio, debe ser el sujeto actual, pero también debe abarcar la manera en la que el sujeto se constituyó como tal y la manera en la que dicho sujeto se imagina para después. O sea, una situación dinámica y evolutiva, la cual está en que dicho sujeto sea la manera en la que se percibe y se explica a sí mismo, así como en la manera en la que los demás lo perciben y lo explican, además de cómo creen que llegará a ser más adelante. Esto es, en un proceso narrativo. Una serie de relatos que hacen de un humano un sujeto. Más o menos, en iguales circunstancias se encuentra la enfermedad. La enfermedad es narrativa, relato. Si no hay quien la narre o la relate, es decir, cuente con ella, sobre ella la enfermedad, no existe. Solo se configura bajo la serie de explicaciones que constituyen su objetividad, que a la vez es parte de una subjetividad, de la del quien enferma. La enfermedad tiene una actualidad, por lo regular es cuando se hace notar, pero siempre existe un origen, un lugar de donde llegó, de donde se formó o se adquirió. Pero hay un relato de ella a partir de que se aparece por medio del síntoma, y de igual manera tendrá un futuro. ¿Desaparece o hace que desaparezca quien la padece? Así es más o menos el sentido de la enfermedad, desde el punto de vista de la medicina. Sin embargo, ¿qué sucede en el fenómeno psicológico? Desde la perspectiva de la psiquiatría, la enfermedad mental existe cuando molesta al sujeto o a quienes están alrededor de él. Mientras tanto, no existe. Es después de la aparición del síntoma, del dolor, del sufrimiento, que hay molestia. Una vez que el sujeto se siente incómodo y no puede llevar a cabo su vida como la vive,
existe la enfermedad. De igual manera, el futuro se hace incierto. Puede ser que tal vez no haya ni siquiera la oportunidad de pensarlo. Casi se puede decir que si hay futuro, entonces la enfermedad puede terminar. Si no hay futuro es porque la enfermedad persiste. Es así que el sujeto que enferma debe aprender a vivir con sus problemáticas, con su enfermedad, como enfermo. A diferencia de la enfermedad biológica, la enfermedad psíquica o el trastorno hace que el sujeto tenga que aprender a vivir como enfermo, como el sujeto que no volverá a ser igual, como el sujeto que adapta la manera en la que se piensa ante las nuevas circunstancias. Entendamos, la enfermedad hace que el sujeto se vuelva un desconocido para sí. El sujeto debe adaptar la narrativa de sí y el relato de sí para que haya una nueva interpretación de sí mismo. En la visión de la psicología, no hay una visión de enfermedad. No existe una explicación suficiente para la enfermedad y el enfermo. La psicología plantea que el sujeto es el mismo con o sin enfermedad, es decir, el sujeto enfermo sigue siendo el mismo, pero ahora tiene unos comportamientos más, los cuales no son tan controlables como los que ya tenía. Entre ellos se encuentra el dolor. Desde la perspectiva psicodinámica, el sujeto se plantea como un sujeto que se construye a sí mismo, a partir de su deseo, es decir, de aquello que falta, aquello que es buscado. El sujeto se erige como un ser que no para, siempre estará buscando algo que conforte ese vacío. Una vez que ya logró algo, falta nuevamente algo. Por consiguiente, nuevamente hay que buscar. Esa manera de sentir que algo falta y que hay que buscar que algo cubra ese vacío se lleva a cabo por medio de la relación con las figuras más cercanas a las que se enfrenta el niño, principalmente los padres. La situación no tendrá que ver en el cómo son dichas figuras, sino en cómo las percibe el niño a través de su ilusión, misma que distorsiona su forma de percibir las realidades, la interna y la externa. La problemática comienza en el gran ejercicio al que se encuentra cualquier ser humano, en la manera en la que puede encontrar personas, objetos, cosas, ideales. En la realidad externa podrá ir aminorando o controlando la angustia que le genera el vacío y la lucha al enfrentarse a que siempre habrá dos búsquedas irreconciliables entre sí. Por un lado, cada sujeto buscará saciar sus necesidades más cercanas a lo biológico, como el alimento, el sueño, la reproducción, las excreciones de lo que nos sirva. Por otro lado, buscará permanecer en los esquemas de la sociedad y la cultura, a partir de una serie de consideraciones llamadas normas, leyes, tradiciones, costumbres y valores. Pero de ahí puede surgir un tercer aspecto, donde se encuentran las consideraciones de cada sujeto, como son el afecto, el enamoramiento, el soñar, la imaginación, la creatividad, el pensamiento, el aprendizaje, el conocer y el saber. El juego, la comunicación, serán comportamientos más placenteros y satisfactorios para el sujeto, a pesar de que hay muchos que tienen que ver con otro. El placer será siempre subjetivo. Es así que la enfermedad, desde el punto de vista del psicoanálisis, tiene que ver en la dificultad para elaborar conflictos internos con los esquemas materiales. Vamos, para entender que aquello que se origina como una falta que tiene que ver en el interior del sujeto, tiene que encontrar una manera de representarlo afuera, sea porque existe algo similar o porque el sujeto transforma la realidad material.
La problemática radica en lo que desea el sujeto y la posibilidad de tenerlo. El ser humano puede saciar su deseo en la imaginación, es decir, la ilusión, la fantasía, la alucinación, el delirio o una idea, en la realidad material o bien, de igual manera, en lo simbólico. De esta manera, la imposibilidad de acceder a cualquiera de estas formas de búsqueda y encuentro del placer y la satisfacción hará que el sujeto sea un sujeto doliente, es decir, un sujeto enfermo. Desde la perspectiva psicoanalítica, el sujeto que enferma es un sujeto que inhibe o reprime su deseo, sea porque no hay con quién o con qué llegar al placer, o bien por exceso de placer y satisfacción. Es así que el sujeto adquiere capacidades para demorar y manejar su deseo. El sujeto llega a la búsqueda, pero también desarrolla capacidades para encontrar en la realidad, por medio de la semejanza, eso que ha estado buscando y que no encuentra. O bien, para transformar esa realidad. El diagnóstico del sujeto y su enfermedad se ubicará en comprender al sujeto y su deseo, al sujeto y su deseo y su búsqueda, y su pronóstico se planteará en las posibilidades de construir las capacidades para comprender lo que desea y desarrollar capacidades para lograr placer y satisfacción. Todo proceso diagnóstico de cualquier tipo conlleva un pronóstico, el cual puede definirse como la acción y efecto de pronosticar, así como también la señal por donde se conjetura o adivina algo futuro. De igual forma, se le llama así al calendario en que incluye el anuncio de los fenómenos astronómicos y meteorológicos. Con todo esto tenemos que un pronóstico conlleva el futuro. Este es central al momento de plantear un diagnóstico. Digamos que un diagnóstico nos hace referencia de cómo se encuentra un sujeto, claro, psíquicamente hablando, pero cómo se encontrará adelante en el tiempo el mismo sujeto. Es decir, si nosotros comprendemos que cualquier persona evoluciona en el tiempo, de igual manera esta persona evolucionará con su problema. Podrá ser menor o podría ampliarse dicha problemática. El tiempo es una creación humana. No existe en ningún aspecto natural. Lo que tenemos es una magnitud, una medida algorítmica que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciéndose desde el pasado, el presente y el futuro, donde la unidad en el sistema internacional básica será el segundo. Es decir, cada segundo que pase es una secuencia de hechos que vamos a tratar de ir ordenando. Los fines humanos con relación al tiempo tienen que ver con estudiar lo que ya sucedió, así como aquello que podría suceder. El ejercicio del estudio de lo que ya sucedió se hace a partir de datos que nos indican cómo eran las cosas, los objetos y las personas en algún tiempo ya sucedido, como lo hacen los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos. Lo mismo sucede en la psicología y el psicoanálisis. Se comprenden los comportamientos de cada persona a partir de los datos históricos que le proporciona el profesional en las entrevistas. Es cierto que nada tendrían que ver en la apariencia los datos obtenidos por medio de la aplicación de pruebas psicológicas, tanto en las psicométricas como en las proyectivas. Sin embargo, el sujeto contesta este tipo de test o pruebas a partir de su experiencia, aunque sean aspectos perceptuales. No importa. La percepción de cada sujeto madura biológicamente. Se organiza en factor de la cultura y se desarrolla a partir de la experiencia.
El tiempo en el aspecto del pronóstico tiene que ver en la aproximación que hace un profesional del estudio del comportamiento en una persona en el futuro, en cómo el sujeto, a partir de las características de funcionamiento psíquico que tiene ahora, se encontrará tiempo después, un año, 5 años o 10 años. Una persona en su funcionamiento psíquico tiene la capacidad para que éste se organice y pueda resolver los problemas con los que se va a enfrentar. Sin embargo, puede ser que algún sujeto detenga su evolución y deje que su funcionamiento psíquico se estanque. En el caso del mundo médico, que de ahí viene el concepto de pronóstico, este se identifica como un tipo de juicio que tiene el médico conforme a la evaluación que tiene la enfermedad en una persona respecto a los cambios que se llegarán durante el curso de dicha enfermedad, en tanto duración y terminación de esta. Es así pues que esa herencia que tiene la psicología y el psicoanálisis con la medicina es que el pronóstico, tanto en el psicodiagnóstico como en la psicoterapia, deberán plantear la evolución del funcionamiento psíquico en diversos aspectos, por ejemplo, en la manera de transferir el conflicto profundo en conflictos internos con la realidad.